Buenos días, mi nombre es Karen Montes y hoy vamos a hablar sobre el artículo científico. Primero tenemos que saber qué es un artículo científico. Un artículo científico es un informe escrito, así como publicado que recoge información que describe los resultados de una investigación que se ha llevado a cabo. El objetivo de su publicación es la defensa o la réplica de una teoría, así como el avance del conocimiento. ¿Cuáles son sus características? Primera, adaptarse a los requerimientos del medio de publicación, poseer rigor científico, tener estilo propio de escritura, cumplimiento con las reglas de redacción, aportar a la solución de problemas sociales, presentar resultados de investigación veraces, desarrollarse bajo una metodología acorde con el tipo de estudio, utilizar fuentes o antecedentes confiables como apoyo a la investigación. Ser revisado por pares externos en la temática investigada. Y escribirse a partir de una estructura básica, que es la introducción, metodología y resultados, conclusiones, presentación en revistas científicas o en conferencias, etc. Bueno. ¿Qué hay que hacer antes de hacer un artículo científico? Primero tenemos que comprender el tema, es decir, tenemos que investigar sobre investigar sus antecedentes, empaparnos del tema y comprenderlo al 100%, manejarlo. Después tenemos que identificar la revista o el medio en el que se va a publicar. Identificar el público al que va dirigido, puede ser un grupo de especialistas o un público general. Hay que identificar a quién va dirigido para saber qué términos, qué cosas podemos usar. Describir los objetivos del estudio y determinar el método que vamos a utilizar. Después ya podemos encontrar la estructura. ¿Cuál es la estructura de un artículo? Primero el resumen, la introducción, antecedentes o estado del arte, propuestas, resultados, conclusiones, recomendaciones, trabajos futuros y, por último, bibliografía. Esta estructura se va a explicar con el ejemplo. Bueno, podemos encontrar también los autores y el lugar donde se realizó ese artículo. Después, como para comenzar, tenemos el resumen, el cual es la síntesis de lo que va a aparecer en el artículo. Tiene que ser algo suficientemente conciso para que alguien sepa qué esperar del artículo y si lo lee, para que lo lea completo. Puede concluir con palabras claves y este resumen queda fuera de la numeración del resto de secciones. En este artículo, por ejemplo, tenemos un resumen que es muy enriquecedor. Este resumen nos habla sobre la pérdida de granos almacenados, el cual es un problema para los agricultores. Cytopilus cenaeus es la principal plaga de maíz almacenado. El objetivo del estudio fue determinar las propiedades bioinsecticidas de vegetales pulverizados reconocidos por productores de La Nueva, El Rosario, Copailán, Chiapas, México, septiembre del 2015 a abril del 2016. Esto nos habla nos resume todo lo que fue el diseño, nos habla un poquito de la metodología, cuáles fueron los resultados. Es un resumen muy corto y muy conciso. Después podemos encontrar las palabras claves, que son aquellas que van a ser muy importantes en nuestro escrito. Por ejemplo, aquí son diagnóstico, mortalidad y repelencia. Bueno, ahora tenemos la introducción. Esta se debe especificar en 3 aspectos: contexto, problema y objetivos. Y pues esboza la solución. Por ejemplo, acá nos hablan que el maíz es un cultivo importante porque es la base para la elaboración de numerosos alimentos para humanos y animales. Es el cultivo principal en México, con el 18% del valor de la producción del sector agrícola y 33% de la superficie sembrada en el territorio nacional. FND 2014. Entre las plagas asociadas a los granos almacenados, el gorgojo
del maíz sea el maíz es la principal porque causa más daños en el estado larvario y adulto, perforando el grano para ovipositar, mientras que las larvas forman galerías en el endospermo al alimentarse. Bueno, en conclusión, la introducción es un abrebocas, el cual también tiene la función de jalar al cliente, ya que le va a dar a conocer cuáles van a ser los objetivos y de qué se va a tratar el tema. Por ejemplo, este se remonta sobre la época moderna, de dónde surgió esta necesidad, por qué se hizo este proyecto. Después, los materiales y métodos, en el cual pues se va a especificar qué se usó y qué método se tuvo en cuenta para realizar este proyecto. Si podemos apreciar en este artículo, se divide en fases. Tenemos primera fase, segunda fase, el cual se divide en Chiapas, México. Análisis del diagnóstico. Se seleccionó de 5 especies vegetales de mayor importancia sobre insectos plaga y obtención del material vegetal evaluado. Obtención del sustrato y recolección de Cytopilus ceamaus. Tratamiento y dosis evaluadas. Aplicación de los tratamientos. Tenemos una tabla donde especifican cuáles fueron los tratamientos según la especie, el porcentaje de mortalidad, índice de repelencia, diseño experimental, bueno, etcétera. Aquí se describe muy bien qué fue lo que se hizo para luego pasar a la siguiente. Bueno, tenemos esta parte que son los resultados y discusiones, que en los artículos formales esta parte hace uso de diferentes diseños experimentales para comprobar el funcionamiento correcto del sistema. Por ejemplo, aquí ¿qué se hizo? Para mirar los resultados de diagnóstico aplicados en la comunidad La Nueva, Rosario, bueno, etcétera, mostraron el diagnóstico, hicieron un diagrama en el cual se muestran los datos obtenidos a partir de la aplicación de una encuesta a la comunidad La Nueva Copainala, la mortalidad de la especie. También se realizó otro diagrama, este es un diagrama de barras, donde explica la mortalidad de esta especie, la cual tenemos que tener clara que una conclusión no es un resumen de lo que se realizó, sino lo que ha llevado el desarrollo del proyecto, los resultados obtenidos, qué pudimos concluir de este proyecto. Por ejemplo, aquí dice, la aplicación de pulverizado de higuerilla tiene efecto de mortalidad al ser aplicado al 4% de repelencia, al 3 y 5% en condiciones de laboratorio, mientras que en condiciones de almacenamiento no existieron diferencias, lo cual pudo deberse a la pérdida de efectividad del metabolismo activador. Y ya con esta conclusión pasamos al último paso, que es la bibliografía. Esta es una lista enumerada de artículos científicos, libros, referencias, del cual obtuvimos esta información o de la cual nos apoyamos.